In progress. Buenos días a todos los estudiantes que están ingresando en esta mañana de domingo. Está haciendo un poquito de frío, está saliendo el solecito y ya empezó a hacer como frío. Así que busco un saquito para colocarme. Listo. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a ver cuántos hay, chicos, cuántos están conmigo. 15 estudiantes, buenos días, los saludo a todos, espero que se encuentren muy bien, los chicos de ciclo 4 pertenecientes a los grados 8º y 9º, ¿cómo han estado? Espero muy bien. A todos ustedes, jovencitas, jovencitos, adultos, caballeros, damas, que estén en esta hora conectados, como han estado, espero muy bien, espero que ya vayan muy avanzados con su libro, espero también que vayan muy avanzados ya con sus módulos, exactamente, estamos en la pregunta, la clase anterior llegamos a la pregunta 128, hoy arrancamos a partir de esta pregunta, vamos a avanzar lo que más podamos para llegar al nuevo tema que tenemos hoy. Entonces, espero que presten muchísima atención, ¿listo? Con toda la actitud, con todo el ánimo. Yo sé que no es fácil madrugar un día domingo, ¿verdad? Pero también sé que es con una meta, para cumplir una meta, y esos sacrificios son los que valen la pena tener. ¿Listo, chicos? Entonces los saludo nuevamente. Mi nombre es Ana Milena Vilán, soy su docente de español. Sin más preámbulos, vamos a ir a nuestro módulo. Vamos a ubicarnos desde la pregunta 128 exactamente. Yo ya voy a compartirles aquí las imágenes de las diapositivas. Voy a anclar la pantalla para que no se vean todos en un solo momento y no se vea ese manchón negro que aparece casi siempre. Listo, y vamos a arrancar. Bueno, ya vimos que la lingüística, todo esto lo vimos en la clase anterior. Hablamos de la cohesión, hablamos también de las conjunciones. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos acá. Nos vamos a quedar ubicados en esta. ¿Listo? Muy bien. Aunque la semana pasada expliqué todo, voy a hacer un breve resumen porque es necesario para responder las preguntas que nos hacen falta, como para recordar lo que hablé. Listo, entonces hablamos de las oraciones compuestas copulativas, disyuntivas y adversativas. Las copulativas son aquellas que dan una idea de suma acumulación y sabemos que podemos encontrar en medio de esas palabras conjunciones como la i, la e y la ni, la palabra ni, ¿listo? Las adversativas dan una idea de contraposición y podemos encontrar conjunciones o nexos como pero, más, sí o sino que, ¿listo? Y las disyuntivas que dan idea de opción, ¿sí? Puede ser la O y puede ser la U. Entonces, podemos decir, ¿quieres café o leche? Entonces, tú puedes decir, puedo tomarme el café ahorita y la leche más adelante de manera simultánea, o puedo tomar una cosa y no puedo tomar la otra, o sencillamente no tomo ninguna, ¿sí? Pero ese tipo de ideas, perdón, ese tipo de oraciones son las que nos llevan a clasificarlas como oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Tienen que aparecer estos nexos o conjunciones para que se dé realmente esa oración coordinada, ¿listo? Muy bien, teníamos una serie de ejemplos, entonces vamos rapidito con los ejemplos. La 128 nos dice, es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva, ¿sí? Vamos ahí, así, disyuntiva, entonces vamos a ubicarnos acá. Rápido, vamos a hacer esto rapidito, disyuntivas. Entonces nos dan una idea de opción. Podemos encontrar los nexos O y U. Entonces vamos a ver si aparecen acá. Dice A, Juan y Luisa montaron en el tren antes que yo. B, la tarea estaba bastante compleja y aburrida. C, empezaré mi dieta o la balanza me va a traicionar. D, todas las anteriores. Revisen rápidamente cuál sería la respuesta correcta. Márquenla con lápiz, cosa que si llegan a tener algún imprevisto o no les funciona mucho la lógica en ese momento, puedan borrarlas delicadamente para que coloquen la pregunta correcta en el momento de la dinámica de preguntas. ¿Listo? Muy bien. 129. Es una oración coordinativa adversativa. ¿Dónde tenemos la coordinativa adversativa?
Ya vamos por acá. Estas, son estas. Aquí tenemos que lleva pero, más, sino y sino que. O también pueden aparecer la palabra aún también, aún o aunque, puede ser una contraposición, ¿sí? Porque yo digo, María y Sandra juegan juntas, aunque discuten seguido, ¿sí? Entonces estoy dando una contraposición de la actividad que están haciendo. Muy bien, entonces dice, es una oración coordinativa adversativa. A, las que niegan al sujeto. B, las que siempre están escritas en negativo. Las C, las que expresan oposición entre las dos oraciones que las componen. D, aquellas que siempre estarán de desacuerdo con el predicado de la oración. Entonces ustedes miran ahí cuál puede ser la respuesta correcta. Todo es lógica. 130. Ahora vamos con un ejemplo de esa oración adversativa. Dice, A, dimos vueltas por el bosque, pero la niña desapareció. B, se presentó el día de la boda, aun cuando nadie lo esperaba. C, quiso escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. D, todas las anteriores. Marquen, por favor, la respuesta correcta. 131. Ah, perdón, esa no la hemos visto. Ah, sí, la vimos hace 8 días. Vimos hace 8 días cuáles eran esos recursos de la cohesión. Los vamos a repetir hoy. Los recursos de la cohesión son 3 muy importantes: la referencia, la sustitución y la elixir. La referencia es de donde nosotros tomamos una palabra y las veces que la podamos colocar dentro de un texto, que no son muchas. Bueno, la sustitución es ese cambio de palabra que yo coloco para que no se escuche como muy repetida dentro de un texto. Por ejemplo, que yo esté diciendo, sin embargo, no. Tengo que cambiar ese sin embargo por esa palabra. De acuerdo, no obstante, por medio, bueno, cositas así, para que el texto no te quede todo, porque ya sería una redundancia. ¿Listo? Vamos también con la elixir. La elixir es ese proceso que nosotros hacemos para no repetir las palabras. ¿Sí? Si en el anterior, la sustitución yo la cambio, en la elixir trato de eliminar la que no me sirve. No puedo estar diciendo para, de la. No, hay que buscar la manera de eliminar palabras que no permiten que un texto esté escrito de manera coordinada. Por eso aparecen esas conjunciones, pero es que aparece y, ni, porque son claves en los textos, en los escritos que ustedes deben tener en cuenta a partir de hoy, porque ya lo conocen. Entonces tengan en cuenta qué palabras ustedes van a usar para su ensayo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las que le pueden servir para hacer no sé, esos nexos, o para que la palabra y el formato, el párrafo, el texto, la frase que utilice sean coordinadas, tengan coherencia y tengan cohesión? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la 131 nos dice que algunos de estos son los llamados recursos de la cohesión. Nos aparece la A, referencia, sustitución y elipsis; B, orden, desorden y equilibrio; C, tesis, antítesis y síntesis; D, la A y la B. Entonces, respondan correctamente la pregunta rapidito. ¿Listo? 132. Vamos con la última, que son las disyuntivas. Aquí vemos las disyuntivas. Voy a ver si puedo colocarle aquí un colorcito. Vamos acá. Entonces, las disyuntivas son las que dan idea de oposición con el nexo o, el nexo u. Listo. Nos dice, las oraciones coordinativas disyuntivas son A, oraciones que expresan dos o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. B, oraciones que niegan una acción mientras que afirman la siguiente. C, oraciones compuestas de 3 o más acciones simultáneas. Y D, oraciones simples unidas en un texto párrafo. Entonces, por favor, contesten correctamente las que ustedes saben que son correctas. Muy bien. Entonces, yo voy a quitar aquí mis dibujos. Vamos a cerrar esa pestaña que hace ver negro todo lo que tenemos aquí. Y aquí le damos fin a este tema de las oraciones compuestas coordinadas. ¿Listo? Y vamos a empezar el tema que corresponde al día de hoy, que es el romanticismo. Es un tema que debemos prestarle muchísima atención porque nos permite, digámoslo de alguna manera, nos permite también aquí conocer muchas cositas
que no conocíamos sobre estos movimientos. Listo, entonces, ¿qué será el romanticismo, chicos? Entonces, el romanticismo, esa palabra romántico, viene o se deriva de la palabra romántico, y entre los primeros en hacer uso del término destaca el señor James Boswell en el año 1768, dentro del siglo, ¿qué? 18. Muy bien. ¿Qué era el romanticismo? El romanticismo es un término que puede emplearse de distintas maneras. Puede tratarse de la característica de aquel o de aquello que es romántico, que expresa, que comparte sus sentimientos o que es idealista. El romanticismo surgió en oposición ¿a qué? A la ilustración, privilegiando ¿qué? Los sentimientos sobre la razón. ¿Listo? Sabemos que la ilustración hablaba de que todo era racional, o sea, todo lo que tenía que se escribía solo lo que se podía hacer, lo que se podía comprobar. Mientras que ya este movimiento romántico o el romanticismo privilegia ¿qué? Los sentimientos sobre la razón. ¿Cuáles son esas características? Entonces el romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, de la individualidad, de la subjetividad, de los sentimentalistas, muy en contra de lo que hacían los del neoclásico y la ilustración, que hacían, que eran objetivos, que su pensamiento era totalmente razonable, que todo tenía que ser marcado en un tiempo, tenía que ser perfecto. No, en el romanticismo quisieron fue más bien hacer un rechazo a esa tradición clásica que venía pues obviamente del neoclasicismo. Es una característica muy importante para tener en cuenta. El romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales, que en las artes rompe con los esquemas establecidos ¿con qué? Con el neoclasicismo, defendiendo que la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. Esto no pasaba en neoclásico. Neoclásico todo era comprobado. Lo que no se pudiera comprobar, pues no se podía escribir. En cambio acá, el romanticismo sí vino con todo a defender la fantasía, es decir, a tener pensamientos idealistas, a realizar obras que nada tenían que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, por eso fue un rechazo total y por eso fue un movimiento revolucionario. Vamos a hablar de la literatura del romanticismo. Entonces, la literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII, aproximadamente a partir de 1770, ¿en dónde? En Alemania. En Alemania, Inglaterra y Francia, ¿sí? Pero se dispersó y se cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX, ¿sí? Y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Si bien es cierto, arrancó en Alemania, Inglaterra y Francia, o sea, en Europa, en el siglo XVIII, para dispersarse por toda Europa, fue solamente hasta mediados del siglo XIX. Hay diferentes características dentro de ya lo que es escrito. Entonces, en las características del neoclasicismo, del romanticismo, hablamos del escritor que defiende la libertad total del individuo. Si bien en el movimiento neoclásico del que venimos y de la ilustración, hablaba de ese amor patriótico, de ese amor por la parte social y política, digamos que aquí, en este movimiento, el escritor defiende no solo la libertad política y artística, sino también la del individuo y también la parte social. ¿Listo? Como segundo, tiene importancia el individuo, perdón, unida a una concepción subjetiva de la realidad. Es decir, el hombre puede soñar, puede idealizar una vida, no simplemente lo que se puede hacer, sino en medio de tanto dolor, en medio de lo que estaba ocurriendo en esa época, que hacían los escritores, sacaban un poco a las personas que leían de esa realidad que estaba sucediendo. Entonces ya no era algo objetivo, sino subjetivo. La búsqueda de la felicidad choca con el mundo en el que les toca vivir, de donde viene el fracaso existencial de estos. Entonces, ¿qué hacían ellos o cuál era de pronto la oposición que había dentro de este movimiento? Pues que ellos estaban viviendo una realidad totalmente distinta y entonces parte de que de pronto hubiera fracasos en esas vidas era precisamente por lo mismo, por ese romanticismo.
El carácter histórico de las obras era el interés por la Edad Media y por las culturas exóticas orientales americanas, pero más visto desde la parte de la mitología, de esos seres extraordinarios o sobrenaturales, que era un elemento muy importante para los escritores del romanticismo. Temas como la libertad, el poder, la justicia, el sentido de la vida y el silencio de Dios, el destino del ser humano y el amor, que es por un lado anhelado, pero por otro lado es inalcanzable. Aquí es donde sabemos que son fatalistas, ¿sí? Es decir, es muy emocionante cuando esa persona alcanza su anhelo, pero también es muy deprimente cuando no lo logra. Eso era lo que buscaba los escritores, dejar como bien organizado o que se vivieran esas emociones a través de sus escritos. En cuanto a la lengua, buscan innovaciones, diversos registros y estilos, coloquialismos y neologismos, intentando describir los estados de ánimo, lo que les decía. Tratan es que se pueda llevar en los escritos, la gente llegue a emocionarse, ¿sí? Así no esté en una realidad. Hay diferencias entre la ilustración y el romanticismo. En la ilustración, recordemos que la ilustración y el romanticismo son movimientos de expresión cultural, artística y literaria que se presentaron entre el siglo XVIII y XIX, digamos XVII, XVIII y XIX, ¿sí? La ilustración es la imitación de los clásicos porque estos habían llegado a la máxima perfección, es decir, habían hecho una literatura perfecta, mientras que en el romanticismo era una libertad creadora del ser humano y una búsqueda de la originalidad a través de ¿qué? De la inspiración, no de lo real, sino de la inspiración de los pensamientos y sentimientos. Arte, la belleza, el buen gusto y la perfección y el equilibrio eran utilizados en la ilustración, mientras que en el romanticismo era la libertad, lo feo, lo deforme también forma parte del arte. En la ilustración el yo es objetivo, o sea, es la exaltación ¿a qué? A esto, al pensamiento, a la razón, al intelecto. Mientras que en el romanticismo es subjetivo, es la expresión de emociones y sentimientos. En la ilustración la naturaleza es idealizada que transmite paz y equilibrio, mientras que en el romanticismo la naturaleza es agresta, que en muchas ocasiones es un reflejo del estado de ánimo del escritor. Por ejemplo, esta noche hay una de Pablo Neruda que dice, esta noche está estrellada y tiritan los astros a lo lejos, es decir, está hablando de las estrellas y es cómo se encuentra, cuál es la emoción del autor en ese momento, ¿listo? Estrellada es porque hay muchísimas, ¿cierto? Estrellas y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces, si ven, está contando una historia, es un poema. Entonces, en esa hora, 20 poemas de amor y una canción desesperada, aparece todo lo que dice este hombre Pablo Neruda y tiene que ver también con ese romanticismo, ¿listo? En la ilustración hablamos desde la parte de universal, ¿sí? Se exaltan valores humanos y universales. Recordemos que en el neoclásico y la ilustración aparecen los signos nacionales o los signos de cada uno de los países. ¿Listo? Recordemos el himno de Argentina, es un poema que lo adaptaron, le colocaron música y es un himno en este momento de Argentina. Es el himno de Argentina y venía de un hombre que escribió, ¿fue para qué? Un poema, ¿listo? Entonces, para que nos demos cuenta en la ilustración, mientras que en el romanticismo no es algo universal, sino es algo nacional. El romanticismo exalta el idioma y el paisaje propio como almas de la nación. Entonces, embellece un poco más y le da mucho más sentido a la nación, no solo a lo universal, sino a lo nacional. ¿Listo? Muy bien, continuemos. ¿Qué temas se hablaban en el romanticismo? Entonces ya hablamos que hablan era de lo subjetivo, del amor, de los sentimientos, de las ansias de felicidad y de posesión de lo infinito, de la naturaleza, hablar de la historia, de los conflictos sociales, del rechazo de la vida, del culto a la muerte, del pesimismo, de la atracción por lo nocturno, lo misterioso. Ojo, aquí ya hablan de tumbas, cementerios, almas, espíritus, cosas así que no hablarían en otro movimiento. También hay un elemento especial que es lo sobrenatural. Las historias siempre tenían como ingrediente el elemento sobrenatural, el gusto por los elementos irracionales, sobrenaturales, y la figura entre las principales características. Esta era una figura muy usada por la literatura inglesa y alemana del periodo romántico.
ese elemento sobrenatural, eso de que estamos escribiendo sobre algo, entonces queremos colocarle como esa, y salió un ser, no sé, de luz o de la nieve, cosas así, para colocarle como ese picantico a cada una de las obras. La simetría, entonces hablaba, era del interés por los temas populares, nacionales, históricos y fantásticos. Aquí los mitos salieron y las leyendas salieron a flor de piel en esa época, por su defensa de la libertad y la originalidad creadora y por el gusto por lo exótico, el subjetivismo y el idealismo. Entonces aquí las obras que fueron más destacadas, los mitos, las leyendas, la búsqueda de lo infinito. Entonces busca el desvanecimiento de los límites de la expresión artística, o sea, van más allá, hasta dónde pueden llegar a buscar el infinito, hasta dónde llega la imaginación, que es donde ya de ahí es donde vienen las sagas, de donde vienen esas trivias, todo eso viene de allí, del romanticismo. En cuanto al lenguaje del romanticismo, es enfático, es exagerado, lleno de signos de interrogación y exclamaciones. Aquí vuelve a venir a estos escritos la figura retórica, recuerden, de la hipérbole, la metáfora, el símil, ¿sí? La comparación, aquí ya aparecen los puntos suspensivos, los adjetivos, las antítesis, violentas, las metáforas y toda clase de figuras literarias. Bueno, estas características animaron la creación de imágenes desmesuradas a través de adornos, como les estaba diciendo, de las figuras retóricas o símbolos, o sea, viene muchísima expresión que embellece las palabras. Aquí es donde es ese umbral de la escritura bien bonita, bien que lleva a la emoción, a emocionarse, para la alegría, para el amor, para la traición, para el dolor. ¿Listo? Y de lo sobrenatural traen todo tipo de expresiones artísticas que puede ser material, tanto para un cuento de hadas como un mundo de ensueño, con un mundo de ensueños como cuentos de terror, en mundos pesadillescos, ¿sí? De pesadilla. Incluso se supera la línea de lo moralmente aceptado, introduciendo en sus obras temáticas muy poco ortodoxas como tabúes y rituales satánicos. Aquí es donde empiezan a ver esos cambios, ¿cierto? Muy fuertes sobre rituales satánicos. Listo, muy bien. Tenemos el romanticismo aquí. Ojo, porque aquí ya vamos a hacer un pequeño resumen para ir a las preguntas. El romanticismo es un movimiento artístico y literario en Europa, dado en Europa en el siglo XIX. Está presente en oposición al racionalismo y al neoclasicismo. Tiene un sentido sentimental para el ser humano y el espíritu. Uno de los más importantes escritores de esta época fue el señor Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas, también le sigue el señor Lord Byron, el señor Johann Wolfgang von Goethe, porque casi no lo puedo nombrar, de las tribulaciones del joven, Rosalía de Castro por los cantares gallegos, Follas Novas en las orillas del Sar, y Víctor Hugo por su escrito Los Miserables, que se ha llevado al cine. ¿Cuál es una característica súper importante que no podemos olvidar? Fue un rechazo total al neoclasicismo, a la ilustración. Era muy importante la identificación con la naturaleza, era de clase sentimental en vez de lo racional y era una rebeldía total a la tradición de las normas. Listo, ya terminé mi presentación, ya hice todo un resumen del movimiento romántico. Ahora vamos a responder las preguntas así rapidito. Cambié hoy la estructura de 2, 3 diapositivas porque las preguntas son muy fáciles. ¿Listo? Vamos a responderlas. Dice, 133. Se entiende por romanticismo A, un movimiento lírico de mediados del Renacimiento. B, una forma de expresarse amorosamente. C, movimiento cultural que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX. De todas las anteriores. Entonces usted va a marcar la que le parezca más cerca o la que usted dice, esta es la respuesta correcta. 134. El movimiento del romanticismo se opone al movimiento A, de los poetas malditos, B, existencialista, C, del neoclasicismo, D, de lo contemporáneo. Entonces ya saben cuál es la respuesta. 135. El romanticismo le da prioridad a
A, la genealogía, B, la ciencia, C, la política, D, los sentimientos y las pasiones. 136. Entre su filosofía, el romanticismo destaca: A, el resguardo de las viejas costumbres, B, el uso de la política, C, el discurso económico, D, la libertad. ¿Listo? Continuamos. 137. Entre su filosofía, el romanticismo destaca: A, la patria, B, la religión ortodoxa, C, el pensamiento conservador, D, ninguna de las anteriores. 138. Entre su filosofía, el romanticismo destaca: A, el idealismo y sueños inalcanzables, B, el futurismo, C, la ciencia ficción, D, la novela policíaca. Sí, porque les hice primero todo la presentación y ahí hice las preguntas porque están muy fáciles. Dice 139. El siguiente fue un autor influyente en el romanticismo: A, Adolfo Hitler, B, Lope de Vega, C, Eduardo Galeano, D, Adolfo Becker. 140. La siguiente fue una importante mujer del romanticismo: A, Sor Juana Inés, B, Rosalía de Castro, C, Alexandra de Epona y D, ninguna de las anteriores. ¿Listo, chicos? Ya para la próxima clase vamos a trabajar el realismo, de dónde surge el realismo, en qué consiste. También es como un resumen entre el realismo y entre los debates. Vamos a tener esa clase dividida en dos: algo de los debates y algo también de del realismo, de dónde viene y para qué nos sirve a nosotros. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí vamos a devolvernos un poco. Aquí tenemos los escritores. Muy bien, listo. Lo hicimos rapidito, ahora sí tenemos tiempo para responder nuestras preguntas. Como les decía, tenía que hacerles un breve barrido sobre la importancia del romanticismo porque había muy pocas preguntas. ¿Listo? Muy bien, exactamente había 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, así 9 preguntas. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue. Revisemos rápidamente. Arrancamos con... Nos fuimos un momentico, ya volvimos. Vamos a ver si me dejan el video. Listo, listo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí, señora. Ok, ya vamos a ver si me dejan activar la cámara. Listo, ok, ya me dejaron activar. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, se nos fue el internet un momentico. Me alcancé a asustar. Dije, no puede ser porque no hemos dado respuestas. Listo. Quedamos en la 128. Vamos a responder rápidamente. Ustedes ya saben cuál es la dinámica. Yo hago la pregunta, digo A, B, C, D. No la nombro toda porque me queda como difícil porque ya estuve todo el tiempo hablando. Entonces, ahora los quiero escuchar a ustedes. Pregunta 128. Es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. A, B, C o D. C, profe. La ¿Cuál? C. La C. La C. Muy bien, la C. Necesito que hoy sí todos me participen porque resulta que ayer me preocupó que se quedan calladitos. No, necesito que todos ustedes bien juiciosos me colaboren con la respuesta. ¿Listo? Por favor. Entonces, sí, señoras, la 128 corresponde a la respuesta C. Empezaré mi dieta o la balanza me va a traicionar. Muy bien. 129 es una oración coordinativa adversativa. A, B, C o D. La B, profe. No. La B, profe. No. La B también tengo, profe. B, profe. No. Yo tengo la C, profe. No, es la C. Vanessa creo que es la que me dijo que tenía la C.
Elizabeth, yo tengo la C, Elizabeth, profe. bueno, es que aparece ahí, bueno, ok. Elizabeth, muy bien, es la C, las que expresan oposición entre las dos oraciones que la componen. O sea, la primera dice algo, pero la segunda proposición la niega, ¿sí? Entonces yo ya les había explicado eso, tanto la clase anterior como esta clase. 130, un ejemplo de oración coordinativa adversativa Profe, una puede pregunta, ser ¿cuál era la 28? la C, No, 128. la C. ¿La C? Muy bien, la Sí, C. señora. Muy bien, entonces vamos con la 130. Un ejemplo de oración coordinativa adversativa puede ser A, B, C o D. ¿La A? La profe tengo. No. Ay, me falló. A ver, profe. Revisen bien, chicos, me están contestando por contestar y recuerden que de los tratos que tenemos es que yo les ayudo al final, pero ustedes tienen que ayudarme a responder. 2 personas me están respondiendo. Entonces, me va a tocar un día dejarlos así solitos y que ustedes respondan todas las preguntas, porque no me están prestando atención. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Analícenla. Profe, es que yo las dos clases. Profe, yo que tengo la C. Profe, la A. Profe, la C. La A. No, mire que todos tienen diferentes. Unos tienen la A, otros tienen la B y otros tienen la C. ¿Por qué creen que todos tienen respuestas diferentes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. Claro, muy bien. Todas ¿Quién las contestó? anteriores. Claro, porque cuando uno no tiene un consolidado es porque puede ser todas las anteriores. Todos los demás que me dijeron que era la A, la B y la C tienen razón, pero la respuesta correcta era D, todas las anteriores. ¿Listos, chicos? No les dé pena que miren que esto es un proceso que vamos a hacer y yo no les estoy viendo la carita. No se preocupen que no les voy a colocar un punto negativo porque me respondieron mal. No, la idea es que todos participemos porque somos bastantes, ¿sí? Somos bastantes, están conmigo 31 personas y se quedan calladitos. No, no puede ser que 30 personas estén equivocadas. No puede ser. ¿Listo? Muy bien, 131. Algunos de estos son los llamados recursos de la cohesión. A, B, C o D. ¿Cuáles serían? La A, La profe. C, profe. La A, referencia, sustitución y elixir. Muy bien por los que respondieron la A. ¿Cómo vamos hasta ahí? Manito levantadas, manito digital de levantada, a ver cómo vamos. ¿Vamos ahí todos juiciosos? A ver, ahí yo me doy cuenta si estamos bien juiciosos. Perfecto, muy bien. Mire, y hay una cantidad de gente que no levanta la mano, entonces uno se preocupa, ¿qué estará pasando con ellos? ¿Me estarán escuchando, sí o no? Listo, muy bien. Vamos con la pregunta 132. Las oraciones coordinativas disyuntivas son A, B, C o D. ¿Quién me contesta? Chicos. La A. La A. La A, La A. muy bien, excelente la A. La A. Oraciones que expresan dos o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. Muy bien. 133, aquí ya empezamos con el tema de hoy que estaba muy fácil. 133, ¿se entiende por romanticismo A, B, C o D? La La D, C. profe. ¿Seguro? Yo tengo la D. La La A. D, C, profe. la D no es. La D no es. A ver, analíceme en esa pregunta. ¿Qué se entiende por La romanticismo? B. Poéticos. La B. La B. La B, profe, tengo. La B. ¿Ustedes tienen La la B, B? profe. La B, La forma B. de expresarse amorosamente. Pero recuerden que estamos hablando de un movimiento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. La A, ¿Seguro? profe. La A. No, La C, profe. La C, profe. pues obvio porque estamos hablando de B. movimientos culturales, porque esto sí abarcaba todo lo cultural, abarcaba la expresión, abarcaba lo social, lo político, lo literario, entonces es algo cultural. Muy bien, ¿movimiento qué? Cultural, ¿listo? También era válida. Yo también la estuve analizando, era válida la B porque es una forma de expresarse amorosamente. Entonces, para los chicos que respondieron la B,
se la valgo, pero vamos a colocar la C porque es que está como mal dirigida la pregunta, entonces vamos a dejarlo en la C, pero para los chicos que dijeron B también era una opción, ¿listo? Aquí sí ya el asunto fue de la organización de la pregunta. 134. Profe, El movimiento, señor, profe, la C dice del imperio de la razón, ¿sí? ¿cuál? No, mi amor, estamos en la 133. Pero, profe, eso es lo que me sale a mí en lo de español. Le confirmo, repartición 1, 2, 3 y 4. Perdón, no, yo voy en la 133 de ciclo 4. Pilas no vayan a hacer que estén en de otra clase. Sí, vamos en la 133. ¿Me podrían dar la respuesta de la 132, por favor? La A. Listo, 133 es la C, movimiento cultural que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX. 134, el movimiento del romanticismo se opone al movimiento A, B, C o D. La La C. C, profe, C. Ok, perfecto, el neoclásico. 135, el romanticismo le da prioridad a A, B, C o D. La D, profe. Pero todos deberían contestar que esto está fácil. La D, los sentimientos y las pasiones. Muy bien. 136, entre su filosofía el romanticismo destaca A, B, C o D. A. 34 de central. Chicos, escúchenme, ubíquense en un poquito. Entre su filosofía el romanticismo destaca A, B, C o D. La A. No, La C, profe. La D. no. La C, profe. Mm, mm. La D. ¿Por qué la D? Lo hablé todo el tiempo. Era la libertad. Ellos venían de simplemente responder o hacer escritos para algo que se podía ver, mientras que con el romanticismo le dieron libertad ¿a qué? A la imaginación, a las emociones y a los sentimientos. Lo repetí todo el tiempo en la presentación de las diapositivas y el tema. Pilas con eso. 137. Entre su filosofía el romanticismo destaca A, B, C o D. La D, profe. La La D, D. muy bien. La D de dedo, ninguna de las anteriores. Profe, 130. ¿cuál es la respuesta correcta de la 136, por favor? Ay, les voy a pedir el favor que estemos atentos. Es La D. la D. La D. Listo. Vamos a la 138. Entre su filosofía el romanticismo destaca A, B, C o D. La A, profe. Muy bien, la A. Solamente una persona me está respondiendo. La próxima clase hago la exposición del tema y ustedes solitos responden. Muy bien, 139. El siguiente fue un autor influyente en el romanticismo. A, B, C o D. La D. La D, muy bien. Chicos, La solo D. una persona me está respondiendo. 140. La B también. La D, muy bien. 140. La siguiente fue una importante mujer del romanticismo. A, B, C o D. La B. La D. La B, Rosalía de Castro, yo la nombré. Pilas porque nos estamos esperando al final, solo para la respuesta. No me parece. La próxima clase me voy a poner brava. Solamente voy a explicar y ustedes me responden. ¿Dónde está sacando Ya al papel fin. de Luna? ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, nos vemos la próxima